Gracias, presidente. Señorías, sabemos lo que hicieron con nuestra sanidad, sabemos lo que hacen con nuestros hospitales y sabemos lo que seguirían haciendo si siguieran gobernando. Miren, la intuición es la habilidad para conocer y comprender algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Que la privatización de la sanidad era un fraude era algo que, para los que participamos en la marea blanca, profesionales y ciudadanos, era algo más que una intuición. Era una certeza, pero no podíamos constatarla porque los datos los tenían ustedes. Y los tenían ustedes bien guardados en ese cajón en el que han guardado en las infamias, en el que también tenían guardada la Ciudad de la Justicia, el canal de Isabel II, la venta de colegios concertados, etcétera. Pero la intuición se convirtió en certeza el pasado agosto gracias a dos acontecimientos con los que ustedes no contaban y que seguramente provinieron de algún lugar recóndito de sus instituciones donde todavía queda un rescoldo de ética pública. El primero era un informe del año 2012 de la propia Consejería de Sanidad que a alguien o se le olvidó destruir o deslizó en la investigación de la fiscalización de la Cámara de Cuentas, en la que se detallaba con cifras nítidas el expolio que suponía la gestión privada de nuestra sanidad. Ese informe decía que los procesos llevados a cabo en los hospitales bandera de la privatización eran y son entre 3 y 6 veces más costosos que los llevados a cabo en los hospitales públicos. El segundo acontecimiento fue la filtración de ese anteproyecto de la Cámara de Cuentas, donde ese mismo informe aparecía absolutamente impúdico. Miren, la filtración de ese anteproyecto supuso un escándalo, porque tras años de opacidad y mercadeo, la intuición efectivamente daba paso a la razón y dejaba al desnudo años en los que el expolio de nuestra sanidad, a través de su privatización, concurrió dopado por ustedes. Ustedes dopaban la privatización, las empresas privatizadoras les dopaban a ustedes, iban a las campañas electorales absolutamente dopados. Mientras dopaban la privatización de millones y de mentiras, recortaban y expulsaban a los profesionales, dejaban caer los techos de nuestros quirófanos y nos hablaban de la sostenibilidad del sistema sanitario. Miren, señorías, la sanidad es perfectamente sostenible en una sociedad decente que quiere cuidar a sus ciudadanos. Lo que no son sostenibles, claramente, son ustedes, excepto para el grupo de Ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurrió tras la publicación del anteproyecto? Pues que el PP hizo lo que mejor sabe hacer. ¿Gobernar? No. Eliminar los datos más comprometedores del informe final de la Cámara de Cuentas al dictado nada menos que de las alegaciones del ideólogo de la privatización de la sanidad, el señor Laschetti. No se preocupen, señorías, porque llegan tarde. Los datos eran tan escandalosos que ya los llevamos nosotros a la Fiscalía. Una vez más, su manera de hacer política está en manos de fiscales y jueces. Aún así, el informe mantiene otros datos que deberían hacer caer a cualquier gobierno que se precie de tener una utilidad. Incumplimiento de la ley presupuestaria, contrataciones en fraude de ley, descapitalización e infradotación de nuestros hospitales, privatización sin informes. La pregunta, señor consejero, es, aparte de intentar seguir manteniendo estos datos bajo la alfombra, ¿qué medidas ha tomado la Consejería de Sanidad tras la publicación de este informe para poder seguir siendo digna de ese nombre y dejar de ser el casino de la sanidad en la que ha sido en los últimos 10 años? Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, es que es un informe de 160 páginas que ustedes tienen desde agosto y que obviamente es de datos que ustedes ya conocían, 160 páginas que yo me las leí en un día porque es tan escandaloso que se lee en un día y ustedes han tardado 8 meses. Mire, la primera pregunta es, ¿dónde están los informes que justificaron la privatización de la sanidad que usted en esta comunidad hace 10 años? ¿Dónde están, señor consejero? Según la Cámara de Cuentas, en el informe final dice que esos informes nunca existieron. Literal, no se ha facilitado estudios de viabilidad, ni de coste de la inversión a realizar, ni del modelo de contrato, ni de cuál podría ser la financiación más conveniente, ni del análisis comparativo de los costes. Y ustedes se saltaron, como tantas y tantas otras leyes, la Ley General de Sanidad en su artículo 90. Esto significa que ustedes iniciaron un cambio de modelo del sistema sanitario que han mantenido hasta hoy con el único aval de la fe en su ideología liberal. Como dijo el señor Lamelo en la Comisión de Endeudamiento, dijo, bueno, es que nosotros no teníamos informes técnicos, lo que teníamos era el programa electoral del Partido Popular. Ya sabemos que ese programa electoral venía cargado de sorpresas judiciales en diferido. No me cansaré de decir que si ustedes no fueran políticos serían chamanes, hacen pseudociencia política. Ustedes rompieron el pacto social que se había construido en torno a la sanidad pública por un puñado de votos, por unas decenas de favores políticos a empresas que hoy están en sumarios de corrupción y por un bolquete de mentiras en torno a la privatización, de las que espero usted salga aquí a pedir perdón. Hable usted de los análisis comparativos de los costes. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Han hecho ustedes ese análisis comparativo? Porque nosotros sí lo hemos hecho.
Espero que no le moleste que hayamos hecho su trabajo. Y hemos concluido que ustedes utilizaron el método más gravoso y más dañino para los intereses de los madrileños y las madrileñas. Y hemos concluido que la broma privatizadora nos va a costar a los madrileños más de 2.000 millones. Y por eso hemos llevado 2 informes a la Fiscalía Anticorrupción para que nos podamos reír todos, los jueces y fiscales incluidos, de la broma privatizadora que ha derivado en sobrecostes, malversación y deterioro de nuestro sistema público de salud. Ahora estamos 10 años después de que ustedes pusieran en marcha ese modelo sanitario. Y entonces le pregunto, ¿dónde están los informes que evalúan esa privatización? Usted habla de que, bueno, que no ha habido comparación con los... que se podía haber hecho una comparación con los medios propios. ¿Dónde está esa comparación? Porque a lo largo de esta legislatura ustedes han destinado a los hospitales privatizados un 22% más que en 2015. Supongo que esta vez sí estará basado en algún informe, ¿no? ¿O en alguna evidencia? ¿O nuevamente está basado en su fe en la pseudociencia política liberal? Hace poco les pregunté por escrito una pregunta muy clara y muy concisa. ¿Qué informes técnicos tiene la Consejería de Sanidad sobre la eficiencia de la privatización, con su sujeto y su predicado y su todo? Ustedes me contestaron que es que la pregunta era muy ambigua. Muy ambiguo. No, mire, ambiguas son las frases del expresidente Rajoy o la ideología de Ciudadanos. Ambigua es la fórmula por la que pagamos el canon de las concesionarias, que impide, según la Cámara de Cuentas, el registro contable, que a día de hoy no sabemos cuánto llevamos pagado a las concesionarias. Ambigua es la respuesta que le tenemos que dar a los pacientes en nuestras consultas cuando nos preguntan cuándo se van a operar. Eso es ambiguo. Mi pregunta no era ambigua, era comprometedora para un gobierno absolutamente irresponsable. Como cuando se habla de sanidad pública y expolio de lo público solo ven ambigüedades, les voy a hacer una pregunta menos ambigua. ¿Cuánta pasta se han llevado de nuestra sanidad a los paraísos fiscales o a sus casinos de especulación? Igual así, por el otro lado, entienden mejor la pregunta. El problema es que ustedes, la Consejería de Sanidad, no la Cámara de Cuentas, la Consejería tenía un informe, que espero que aquí salga aquí a decirme si ese informe existe o la Cámara de Cuentas se lo inventó en el anteproyecto, que decía que, comparando los costes de los procesos más frecuentes en el Hospital Fundación Jiménez, que es el buque insignia de la privatización, y el resto de los hospitales públicos, ese informe decía que si cambiábamos el convenio nos podríamos ahorrar entre 60 y 80 millones anuales. Incluso lo llegaron a poner en la Ley de Presupuestos del año 2013, que por supuesto luego nunca cumplieron. Pero claro, si les ahorramos a los madrileños 60 y 80 millones anuales o los invertimos en su salud, por ejemplo, entonces ustedes ya no podrían facilitar a los especuladores de la compraventa de la Fundación Jiménez Díaz, y los nuevos propietarios alemanes no podrían decir, literal, es un verdadero filón lo que está en la parte pública. Bien, pues esta parte del anteproyecto de la Cámara de Cuentas, el que detallaba fraude en proceso a proceso, millón malversado a millón malversado, es la parte que ha desaparecido del informe final. Supongo que era porque era demasiado explícito. Si la Consejería de Sanidad tuviera el más mínimo informe de la eficiencia de la privatización de la sanidad, estoy segura de que ustedes lo hubieran publicado con letras góticas y no tendrían que echar mano reiteradamente de ese anestésico de sus conciencias, de la frase del nuevo misal asambleario, que es «tenemos la mejor sanidad del mundo». ¿Cuántas veces han subido a esta tribuna sin un solo dato que lo avale a decir que tenemos la mejor sanidad del mundo? La mejor sanidad del mundo no tendría un informe de la Cámara de Cuentas como el que tenemos hoy en día sobre la mesa. Cuéntenos, señor consejero, ¿qué parte del informe de la Cámara de Cuentas le parece a usted que corresponde a la mejor sanidad del mundo? ¿La parte que dice que la ley presupuestaria es de imposible cumplimiento, que ustedes no la cumplen? ¿La parte que dice que se quiebran los principios presupuestarios? ¿La parte que dice que ustedes han recortado un 9% de los profesionales, que ahora saldrán aquí a decir el gran reconocimiento que les tienen a los profesionales, pero ustedes les han recortado un 9% mientras han incrementado un 13% el gasto en conciertos, derivaciones y privatizaciones? ¿El abuso de la contratación temporal? ¿Que los madrileños ahora aportamos de nuestro bolsillo a los copagos más, un 4% más que hace 10 años? ¿Que en el capítulo de inversiones ustedes han recortado un 57%, por lo cual se nos caen los techos y nos inundan las urgencias? ¿Que la alta tecnología la han recortado en un 95% y que las inversiones sin amparo contractual suponen más del 50%? ¿O la parte de la lista de espera que dicen que la información no es ni fiable ni rigurosa, ni del número de pacientes ni de su situación? También
a lo mejor usted puede hacer mención a la parte que habla de la descapitalización de nuestros hospitales, que hay un déficit de financiación de nuestros propios hospitales porque ustedes estaban entretenidos construyendo nuevas infraestructuras. Concluyo. El informe de la Cámara de Cuentas, en su versión escandalosa del anteproyecto o en su versión más escandalosa, es una enmienda a la totalidad de sus políticas sanitarias y del abuso que han llevado a cabo desde las instituciones en el desmantelamiento de nuestra sanidad. Decía mi compañero Ardanuy esta mañana que ustedes son enemigos de lo público. Después de esta publicación de la Cámara de Cuentas, está claro a quienes nunca le dejaría el cuidado de un bien tan preciado como es la gestión de nuestra sanidad. Muchas gracias. Tiempo máximo de 3 minutos. Señor consejero, efectivamente, ustedes han hecho un argumento para desacreditar absolutamente la labor de la Cámara de Cuentas. Han cuestionado absolutamente todo lo que ha hecho, tanto en el anteproyecto como en el informe final. Y tengo una pregunta. ¿Tienen o no tienen un informe que compara costes? ¿Lo tienen o no? Ustedes han dicho que es que ahora no son comparables. Llevamos años oyendo que es mucho más barata la privada, que es muchísimo más barata, más eficiente. Señor Laschetti, absolutamente todos los consejeros defendiendo la privatización en base a algo que ahora nos dice que es que no son comparables. ¿No son comparables, señor Raboso? Entonces, en los años de la marea blanca, ¿qué nos estaban diciendo? ¿Nos estaban mintiendo? Pues entonces pídannos perdón por las mentiras. Si no son comparables, ¿cómo es posible que usted venga a decir no, los datos no son comparables, pero la Fundación Jiménez Díaz es mucho más barata? ¿Hola? ¿Hola? Según sus datos, pues entonces, ¿esos datos no se los han dado a la Cámara de Cuentas? ¿No se los han dado a la Cámara de Cuentas? ¿O es que alguien ha deslizado ese informe en el que sí que había una comparación de costes y que la Fundación Jiménez Díaz salía mal parada? Porque usted ha hablado el señor Raboso de que el presupuesto de la Fundación Jiménez Díaz es siempre el mismo, ¿no, señor Raboso? En los últimos años se ha incrementado unos 80 millones. Ya me gustaría a mí que en el 12 de octubre tuviéramos 80 millones más. Y ya me gustaría que en la adenda que ponen todos los años, la adenda al contrato del convenio que ponen todos los años, se llevan otros 160 millones más en lista de espera. Eso es lo que es ¿lo ha hecho con esos datos usted, señor consejero? ¿Y el beneficio de las empresas que se han llevado? Porque decían que nosotros hemos ido a la Fiscalía. No, hemos ido 2 veces. Una antes de este informe, porque los hospitales concesionados ya nos parecían un absoluto escándalo cómo estamos pagando el canon a las empresas que iniciaron, que hoy en día forman parte de la Gürtel, la Púnica, la Lezo, etcétera, etcétera. Ya llevamos un informe a la Fiscalía y con el anteproyecto llevamos otro informe. Porque vemos indicios de malversación que no hacen más que comprobarse cada vez que ustedes aprueban aquí un presupuesto. Malversación de fondos públicos. Mire, les voy a contar una anécdota. En el chat que tenemos en mi servicio, en el servicio de anestesia, todas las mañanas pregunta a alguien, ¿dónde estaba el ecógrafo? Porque es que tenemos un ecógrafo para 40 adjuntos y para más de 30 residentes. ¿Esto qué significa? Esto significa, y tiene que ver con que, según dice la Cámara de Cuentas, el déficit de financiación más elevado corresponde al 12 de octubre Ramón y Cajal y La Paz, y que durante los años de crisis fueron todos los hospitales los que tuvieron una reducción del gasto del 10%, mientras que la Fundación Jiménez Díaz se incrementó un 23%. Sí, señorías del Partido Popular, esto significa que hemos sido los profesionales, con vocación, con profesionalidad y con respeto a los pacientes, lo que hemos evitado efectivamente una tragedia griega, como decía el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señoría.